Hola a todos, bienvenidos a Consolidando Familias con Olga Lucía. Hoy voy a hablar de violencia intrafamiliar contra el adulto mayor. La violencia intrafamiliar afecta a todas las personas que forman parte del hogar. De acuerdo a las estadísticas, en la mayor parte de los casos, el esposo es el agresor y la esposa la víctima. Pero como toda regla trae sus excepciones, hay casos donde el agredido es el hombre. Generalmente las víctimas de violencia intrafamiliar son la mujer. Puede ser maltratada tanto por su pareja como por sus hijos adolescentes, jóvenes o adultos, tema del cual he hablado ampliamente en otros videos. Sin embargo, el hombre también pasa por estas situaciones, siendo los dos géneros víctimas de abuso. Los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar por parte de los adultos. He hablado sobre abuso infantil en varias ocasiones. Los adultos mayores, las personas ancianas, pueden ser abandonadas, explotadas económicamente, despojadas de sus bienes, mal alimentadas, usadas como si fueran esclavos o golpeadas por hijos o nietos violentos. Los discapacitados mentales y los discapacitados físicos. Como son personas en un estado de indefensión total, los miembros de la familia los agreden de manera violenta, haciendo de ellos seres infelices y tristes. Pero hoy quiero referirme a una víctima de violencia intrafamiliar en especial, y es el adulto mayor. En este tipo de violencia, los abuelos son tan ignorados que nadie los ve ni los escucha. Simplemente llegan a ser un mueble más de la casa. Los hijos creen que darles de comer y darles un espacio para vivir es suficiente para satisfacer sus necesidades y no se dan cuenta de que eso es lo de menos, ya que lo que desean estos abuelos es ser queridos, tomados en cuenta, sentirse útiles y amados. Esta violencia contra las personas de la tercera edad trae como consecuencia la depresión, que puede llegar al suicidio y acarrear múltiples enfermedades, ya que las personas en su afán de querer morir no se atienden de sus padecimientos y como en un círculo vicioso genera más trastornos todavía. A esto se le llama el síndrome de los abuelos fantasmas. La vejez es una época propia de la vida del ser humano. Debemos alegrarnos y darle gracias a Dios por permitirnos llegar a una edad avanzada, mayormente si gozamos de buena salud, rodeados de seres queridos, cuidados y protegidos por la familia. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Existe una diferencia respecto a la edad exacta cuando la persona arriba a la vejez. Algunos señalan que es a los 50 años, otros que es a los 60 y aún otros que a los 70, de acuerdo a la clasificación que hacen algunos países sobre el estatus pensional, la jubilación según las leyes y las normas laborales. Yo creo que la vejez no es simplemente la edad cronológica de la vida, sino un estado del espíritu humano. Muchos jóvenes hoy en día se sienten viejos, cansados, sin ganas de vivir, mientras que muchos adultos mayores hacen de la tercera edad la mejor época y experiencia de su vida. Hay otro grupo que no cree que la edad dorada sea símbolo de gozo y de contentamiento, sino más bien un periodo de vida triste y melancólica que no pueden evitar, y por consiguiente el único consuelo que les queda es esperar resignadamente la muerte. Es lamentable que muchos escojan morir
mientras aún viven. No miremos esta hermosa época de nuestra existencia terrenal como una época de la decadencia, sino como una de triunfos y éxito, de dar fruto en todo lo que hagamos. El tema de la violencia intrafamiliar alcanza también al adulto mayor, a la ancianidad venerable como población vulnerable frente al maltrato y al abuso. No hemos sabido dar el honor y el puesto que se merecen los adultos mayores, porque en ellos está la sabiduría, la reflexión y el consejo. Su corona es ese gran cúmulo de conocimiento adquirido durante su largo camino. Tienen una perspicacia aguzada por su experiencia que se cristaliza en valor incalculable, pero que muchas veces no lo apreciamos. La verdadera ancianidad venerable radica en su prudencia, en su experiencia, en su sabiduría y en su madurez. A los adultos mayores hay que garantizarles una vida digna. Ellos deben gozar de una protección especial de sus derechos y las libertades proclamadas en la legislación de cada país. El Estado, la familia, la sociedad y la Iglesia en general deben garantizar a los adultos mayores el acceso a beneficios con el fin de eliminar las desigualdades sociales. Es un deber nuestro aplicar medidas tendientes a otorgar una atención especial acorde con las necesidades. Debemos darles un trato justo y proporcional sin distingo de género, cultura, etnia, religión, condición económica, física o social. Es deber de la familia frente al adulto mayor brindar apoyo y ayuda de manera preferente cuando esté en condición de vulnerabilidad. Los adultos mayores, por ejemplo, tienen derecho a acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Plan Obligatorio de Salud POS. Estos derechos son de carácter universal y se deben aplicar a todas las personas sin distinción alguna y sin ningún tipo de exclusión social. Por lo tanto, no debemos aplicar criterios de discriminación social en las acciones que adelanten los adultos mayores. Dios no hace acepción de personas. Los seres humanos tampoco debemos hacerlo. Es un deber de justicia moral y social cuidar a nuestros ancianos y ancianas como seres humanos creados con una exquisita sensibilidad. No pocos adultos mayores necesitan de atención especial por sus condiciones de salud. Son los familiares los primeros obligados a ello. Ellos no solamente tienen necesidades materiales, físicas o médicas, requieren expresiones afectivas que solo se consiguen en su entorno familiar y en el hogar. De otra parte, no hay que olvidar la dimensión espiritual propia de todo ser humano, en mayor o menor grado, pero existe. En muchos ancianos, esa dimensión adquiere una importancia singular, aún en aquellos que tuvieron su vida espiritual descuidada en otras épocas. Al sentirse dependientes los adultos mayores, tanto económica, emocional y físicamente, hacen que estos no delaten a sus victimarios, su propia familia, convirtiéndolos así en blancos perfectos para toda forma de abuso. Por otra parte, estas personas de la tercera edad sienten temor a sufrir daños mayores si acusan a su agresor, máxime cuando es un hijo o una hija. Ese temor no es infundado. Los ancianos se encuentran en muchas ocasiones en situaciones de aislamiento e indefensión y a menudo, como la persona maltratante es un familiar cercano, prefieren sufrir y callar en silencio. Muchas veces por vergüenza callan y no confiesan su dolor, pues son sus propios hijos y nietos, sobrinos o allegados
los maltratantes, quienes le han impuesto ese estilo deprimente de vida, y el adulto mayor llega a pensar que es una situación normal. No obstante, los esfuerzos de la víctima por detener esta problemática son cada vez menos efectivos a medida que va pasando el tiempo y la violencia se ha instalado en la familia. No se le ha dado a nuestros adultos mayores la importancia que se merecen y con frecuencia vemos en las noticias, en redes sociales, los vejámenes y la violencia física, emocional y económica que se ejerce hacia estos indefensos seres. Muchas veces el adulto mayor tiene resentida su autoestima, producto de la dificultad para enfrentar algunos cambios que se presentan en esta etapa. Por otro lado, la soledad y el aislamiento conforman uno de los mayores miedos de esta población, intimidación que la lleva a aceptar condiciones absolutamente injustas e indignas. De otra parte, hay familiares que no aceptan tener a sus ancianos en la casa y por lo tanto los internan en un hogar geriátrico, donde prácticamente los abandonan, pues no vuelven a visitarlos, o si lo hacen es de manera esporádica, haciéndolos sentir solos y abandonados por sus seres queridos, quienes quedan en manos de las enfermeras y personal del hogar, donde en muchos casos el abuso, el maltrato y aún la violencia física es mayor que el que recibían en sus propios hogares. Atender las necesidades psicoafectivas del adulto mayor cuando se encuentre en condiciones de institucionalización es nuestro deber y muestra de amor. En ningún caso debemos dejarlos abandonados y a cargo de la institución sin mantener los lazos familiares. Encontré algo muy bello en Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor. Yo, el Señor. Nos vemos en el próximo video de Consolidando Familias con Olga Lucía. Te invito a que te suscribas a mi canal, dale me gusta, síganme y estén pendientes de los videos que estaré subiendo. ¡Nos vemos!